Parecía calma, y aún así algo no encajaba. ¿Te acordás de ese silencio raro antes del mediodía? El olor a pan caliente subía desde la panadería del barrio. La radio Rivadavia murmuraba fútbol y avisos de Geniol. En la cocina, el mate cebado quemaba la boca y perfumaba la mesa. La Serenísima esperaba fría, con esa gota de agua en la botella. Tu viejo encendía la parrilla. Chisporroteaba la grasa del asado. El humo se pegaba a la ropa, como un abrazo que no se iba. Pero mira la contradicción. El domingo era tierno y la semana venía áspera. En el diario, los titulares pesaban más que la sobremesa. A la tarde sonaba "Almorzando con Mirta Legrand" desde una casa vecina. Después venían "Titanes en el ring" y los gritos del televisor en blanco y negro. Las alpargatas raspaban la vereda, camino al club o a la plaza. En la esquina, un cartel de YPF y otro de Cinzano prometían normalidad. Hoy todo llega por pantalla, sin olor y sin espera. Pero aquel domingo tenía textura. Tenía ruido de familia. Tenía pausa. Y también tenía un temblor escondido como sirena lejana detrás de las persianas. Porque mientras el asado se doraba, la calle empezaba a aprender otra música. Un día, Córdoba sonó como un motor que se rompe. ¿Te dijeron alguna vez que empezó de golpe? Empezó con pasos apurados y con bronca guardada en la garganta. El sonido de las sirenas cortó la mañana como una navaja. El olor a gas lacrimógeno se metió en la ropa y no salía. Y el asfalto caliente pegaba en la suela, como si la calle quemara. Acá viene la contradicción. Era orden en la tele, era caos en la vereda. La dictadura de Onganía hablaba de paz, pero en las fábricas nadie sentía paz. En Ica Renault de Santa Isabel, el hierro cantaba distinto. En Fiat Concord, las máquinas seguían, pero la gente ya no obedecía igual. Los gremios salieron. Luz y Fuerza con Agustín Tosco. Se Mata con Elpidio Torres. Y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba codo a codo. Todos juntos, como si el barrio entero hubiera decidido respirar al mismo tiempo. Avenida Colón se volvió un río de cuerpos. Barrio Clínicas olía a humo y a valentía. Si querés seguir este viaje conmigo, suscríbete ahora. Así no te perdés la memoria que nadie te contó completa. Hoy protestamos con un celular en la mano. Ese día, la calle era el mensaje. Y el riesgo era real. Y cuando bajó el ruido, quedó una pregunta en cada casa. ¿Cómo se vivía de verdad cuando la rutina seguía y el miedo también? La pantalla mostraba sonrisas. La vereda contaba otra cosa. ¿Te acordás del olor a querosén en invierno? El brasero crepitaba, y la casa quedaba tibia por un rato. La radio Mitre sonaba bajito, con tango y noticias entrecortadas. En la mesa, el mate pasaba de mano en mano, quemaba y unía. La yerba taragüi dejaba ese gusto fuerte que se te quedaba en el paladar. En el barrio, el almacén fiaba en una libreta manchada. El piso era de mosaico frío, y el mostrador olía a queso y jabón federal. En la heladera Siam, las botellas chocaban con un clac familiar. La Sindor era premio, y el chocolatín Jack, tesoro de bolsillo. Los sábados tenían música propia. En el club la pelota rebotaba en la pared, y el eco parecía infinito. Se escuchaba un partido de San Lorenzo, o Boca por la espica portátil. A veces, un asado en la terraza. A veces, fideos con tuco y pan. Pequeñas alegrías, exactas, como una foto sin pose. Pero ahí va la contradicción. La vida era simple, y la cabeza no descansaba. Tu madre bajaba la voz si alguien nombraba política. Un vecino cambiaba de tema, y miraba la ventana antes de hablar. Nada grave en ese minuto, solo un miedo pequeño, que crecía en silencio. Hoy todo se muestra, todo se graba. Antes, lo importante quedaba guardado en la cocina, entre el mate y la mirada. Y esa reserva tenía un precio. Porque en algunas esquinas el rumor ya no era rumor, era advertencia. La vuelta del nombre prohibido. Perón en el imaginario. Un apellido en voz baja y el corazón acelerado. ¿Te acordás cuando se decía el general sin decir el nombre? En el bar,
El humo de Jockey Club picaba en los ojos. El pocillo de café temblaba sobre el mármol frío. En la radio Rivadavia, una marcha sonaba y alguien bajaba el volumen. En el bolsillo, el diario Crónica doblado parecía un secreto. En la mesa familiar el mate iba y venía, y con él las frases cortas. Vuelve, no vuelve, que vuelva, que no se meta. Tu tío se calentaba, tu madre pedía calma, y el abuelo miraba fijo, como si ya lo hubiera vivido todo. Ahí está la contradicción. Era esperanza, y también era desconfianza. Algunos recordaban trabajo y vacaciones, otros recordaban peleas, listas negras y amenazas. En la pared, una pintada aparecía de noche. A la mañana, la tapaban con cal, como si el barrio respirara con miedo. En Corrientes y Callao, un afiche prometía futuro. En un bodegón, el cinzano caía lento y amargo. La gente hablaba de Madrid y de un regreso inevitable. Y en cada charla quedaba una pregunta. ¿Quién vuelve de verdad? ¿El hombre o lo que cada uno inventó? Hoy se grita todo en redes y dura un minuto. Antes, una palabra podía partir una familia por años, y aún así, nadie podía dejar de escuchar ese rumor. Porque de pronto, una consigna empezó a repetirse en las paredes, y el país se preparó para elegir, como si fuera la última vez. 1973. La fiesta que se volvió grieta. Esa noche parecía el inicio, pero también era una advertencia. ¿Te acordás del ruido de los bombos en la avenida? Olía a papel de diario fresco, a tinta, a choripán en la esquina. Las banderas rozaban la cara y la serpentina se pegaba al pelo. En Plaza de Mayo la gente cantaba, como si el país respirara de nuevo. En el kiosco, Crónica gritaba titulares. Clarín se agotaba temprano. En la radio Rivadavia, la voz temblaba de emoción. Y ganó Cámpora. Y la palabra recomenzar se hizo real. En muchas casas se brindó con gancia, o con cinzano bien helado. Alguien se curó el dolor de cabeza con geniol. Y siguió festejando igual. Los vecinos se abrazaban, aunque no pensaran igual. Esa es la contradicción. Unión en la calle y fisura en la mesa. Después vinieron las liberaciones. Se habló de Devoto. Se habló de puertas abiertas. Se escuchaban bocinazos, se oían llantos, también risas. La sensación era física, como un nudo que se afloja en el pecho. Los sábados volvieron a tener futuro, al menos por un instante. Hoy, una elección dura un rato en la pantalla. En 1973 se sentía en el cuerpo, se sentía en el barrio, pero había miradas duras entre las canciones, y algunas consignas ya no rimaban entre sí, porque mientras se celebraba el regreso, en el aire empezaba otra pelea. Iba a ser un abrazo histórico. Terminó siendo un quiebre que nadie olvidó. ¿Te acordás del olor a multitud bajo el sol de junio? Olía a choripán, olía a nafta, olía a pasto húmedo cerca del aeropuerto. Los bombos retumbaban en el pecho, como si el país tuviera un solo corazón. La gente llevaba termos, banderas, gorras, y esa fe que no entra en palabras. En la radio Rivadavia, las voces se pisaban. Nadie entendía del todo. Crónica hablaba de fiesta, pero el aire ya estaba áspero. Ahí está la contradicción. Había alegría en la cara y tensión en los ojos. Se cantaba Los muchachos peronistas, pero no todos cantaban lo mismo. Alguien gritó, otro respondió, y de golpe cambió el sonido del día. Primero fue confusión, después fue miedo, el peor, el que no avisa. La avenida se llenó de empujones, de corridas, de silencios repentinos. Algo se rompió ahí, no en la ropa, en la confianza. Hoy vemos todo por un video corto y pasamos a otra cosa. Ese día quedó pegado a la memoria, como humo en la garganta. Muchos volvieron a casa sin hablar, con la radio bajita, con la mirada lejos, y cuando bajaron las banderas, empezó otra conversación en la mesa, la de los precios, la de la bronca contenida, la de un futuro más caro. Te prometieron calma, y te cobraron la calma en cuotas. ¿Te acordás del sonido de la etiquetadora en el almacén? Tac, tac, tac.
Pegaba números sobre el azúcar y el arroz. El olor a detergente federal se mezclaba con pan y fiambre. Tu madre apretaba la cartera y miraba 2 veces la libreta. Se hablaba del pacto social, se decía acuerdo, se decía orden. Esa es la contradicción. El discurso era firme, la góndola era movediza. En el hogar obrero había fila larga y caras serias. Los sábados se iba temprano, para ganarle al cambio de precio. El paquete de harina Blancaflor raspaba las manos. El aceite cocinero brillaba bajo la luz blanca. Las criollitas crujían. Pero ya no sabían a fiesta. En la mesa el mate seguía. La yerba Amanda rendía menos. El café La Virginia se estiraba, con charla y paciencia. El pan se cortaba fino, como si el cuchillo midiera el miedo. Y aún así, alguien decía, no pasa nada, porque decirlo era una forma de aguantar. Hoy miras precios en una pantalla y comparás en segundos. Antes, el precio te esperaba en papel y te cambiaba en la cara. Un número nuevo podía arruinarte el día, sin avisar. Y cuando el bolsillo ya estaba apretado, empezó otro rumor. No era político esta vez. Era de tarifas y golpe al salario, como una tormenta que se anuncia, y nadie puede frenar. No fue un susto, fue un golpe directo al comedor. ¿Te acordás de abrir la boleta y quedarte frío? El papel áspero en los dedos, la cifra enorme, el silencio en la cocina. La luz parecía más cara solo por mirarla. El sonido de la radio Mitre se volvió más urgente. Llegó el Rodrigazo. Subieron tarifas, subieron precios. Ahí está la contradicción. Te pedían paciencia y te quitaban el aire. El sueldo se achicaba antes de cobrarlo. En el barrio, la gente hablaba con bronca contenida. En el colectivo, nadie sonreía. En la esquina, el almacenero cambiaba etiquetas sin mirar a nadie. Y entonces apareció otra música, la de la protesta casera, la olla golpeada en la ventana, el cucharón marcando ritmo, sonaba a rabia y también a dignidad. Las fábricas pararon, las calles se llenaron de pasos firmes. Las coordinadoras obreras se organizaron rápido, como si el país aprendiera a cuidarse entre todos, pero el miedo también se sentía, en la nuca, en la mirada. Un nombre dicho en voz alta podía costar caro. Un volante en el bolsillo parecía un fuego, y aún así muchos salieron igual, porque la heladera vacía no negocia. Hoy protestás con un posteo, y seguís scrolleando. Ese año, protestar era volver a casa con el corazón en la garganta, y dormir escuchando cualquier ruido en la calle. Y cuando la olla dejó de sonar, empezó otro silencio, uno más pesado, uno que venía con siglas y amenazas, la noche más larga, AAA y el país en susurros. ¿Cómo se apaga un barrio sin cortar la luz? Se apaga bajando la voz. ¿Te acordás del timbre que sonaba y nadie corría a abrir? El zumbido del televisor quedaba bajo, casi como culpa. La radio Mitre hablaba, y vos mirabas la puerta sin razón clara. El olor a café recalentado llenaba la cocina. Nadie tenía hambre. Ahí está la contradicción. De día todo seguía. De noche todo cambiaba. Se decía AAA, en voz mínima, como si nombrarlo lo acercara. En el kiosco, Crónica traía letras enormes, pero algunas noticias no salían. En la parada del colectivo faltaba alguien, y nadie preguntaba 2 veces. Desaparecer empezó a sentirse como verbo cotidiano, como una amenaza sin firma. Los sábados seguían. Había mate, había pan, pero el mate se cebaba más rápido, y las charlas duraban menos. Tu madre decía, no te metas, y lo decía con amor y miedo. Un vecino cambiaba de vereda, otro apagaba la luz del comedor temprano. Era un toque de queda invisible, hecho de miradas y puertas cerradas. Hoy todo se graba, todo se comenta. En esos días, lo importante se escondía, como una carta doblada en el cajón, y ese silencio pesaba en el pecho, como si el aire costara más, hasta que una fecha empezó a repetirse en murmullos, y el país sintió que la noche todavía podía volverse más larga. Te prometieron orden, y te sacaron el suelo bajo los pies. ¿Te acordás de esa mañana con la radio encendida temprano?
El sonido metálico del locutor, la voz firme, sin emoción. El mate quedó lavado. La yerba ya no tenía fuerza. En la calle, menos bocinas, más pasos apurados. Llegó el golpe, y la palabra normalidad cambió de sentido. Ahí está la contradicción. Decían calma, y crecían las ausencias. Algunos se guardaron, otros se fueron. Muchos callaron para cuidar a los suyos. La vida siguió, pero más chica, como una casa con cuartos cerrados. En los barrios el miedo se volvió rutina. Las conversaciones se cortaban con una mirada. Las persianas bajaban antes, y el silencio se hizo regla, como un uniforme invisible. Pero también quedó algo que no pudieron borrar: la memoria, terco fuego en el pecho. Las madres de Plaza de Mayo caminaron, una vuelta y otra vuelta, con pañuelos blancos, con nombres, con fotos gastadas por el sol. Después vinieron las abuelas, buscando nietos, buscando futuro. Hoy hablamos rápido y olvidamos rápido. Ellas caminaron despacio y recordaron por todos, porque cuando te quitan a alguien, también intentan quitarte la historia. Y aún así, cada domingo vuelve ese olor a parrilla, y duele pensar quién faltaba en la mesa. Ese es el último retrato, el que queda en la piel para siempre.